La palabra de Dios es poder y lo podemos apreciar en el Génesis cuando dijo: sea la luz y fue la luz. Produzca hierba verde, árboles frutales, y así fue. Cada cosa era maravillosa. Hubo un día diferente donde el Señor se tomó el tiempo para descansar y admirar toda la obra que hizo. Dios bendijo, santificó el séptimo día y en él descansó. Ha llegado ese día, Sabbatún, sábado, sábado que significa descanso. Después de 6 días de trabajar y hacer nuestra obra, descansaremos en este día especial. Entonaremos himnos de alabanza a aquel que hizo los cielos, adoraremos a aquel que hizo la tierra. Es momento que prepares tu espíritu para compartir con Dios este momento. Este programa es presentado gracias a Viene Barinas 102.3 FM, la Asociación Venezolana de los Llanos Occidentales y el Centro de Medios Abelló. Feliz sábado a cada uno de los hermanos y amigos que se conectan a través de Viene Barinas 102.3 FM y por el canal de YouTube Comunicaciones Abelló. Ya que estás en YouTube, suscríbete, activa la campanita y déjanos tu comentario de feliz sábado. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales a través de Instagram como Abelló Occidental, en Facebook Asociación Venezolana de los Llanos Occidentales y en Twitter como Comunicaciones Abelló. De esta forma no te perderás ninguna de las novedades que traemos para ti. Mis hermanos, queremos que usted en su hogar, ese lugar donde usted ha separado para leer la palabra y conversar con Dios, coloque en su lista de oración a los pastores, hermanos y amigos que están pasando la dura prueba del COVID. Si usted ha estado orando, siga orando. Si no, es momento de hacerlo, porque debemos unirnos en oración. Involucre a su iglesia, a su familia y pregunte quién está pasando por esta prueba, para que oremos por ellos. Muchos han sido ya vacunados, pero aún quedan personas vulnerables. Dios en sus promesas nos dice que no se va a separar de nosotros. Así que, cuidándote, cuidarás a otros. Así que en este momento vamos a alabar el nombre de Dios con 2 hermosos himnos, pero antes vamos a orar por esos hermanos, por esos amigos que están pasando por esta enfermedad. Oremos. En este momento, Señor, vamos a adorar tu nombre, vamos a leer de ti, Señor, a reflexionar en ti por tus grandezas, por tus maravillas, por cuidarnos durante la semana. Hay muchos contagios, Señor. Hay muchas personas dolidas por esta enfermedad que ha causado desastres en nuestras vidas. Queremos que acudas a ellas, Señor. Hay hermanos, hay amigos, hay pastores, ministros que están pasando esta dura prueba del COVID, Señor. Tú, Señor, todo lo puedes. Pasa tu mano sanadora por cada uno de ellos. Protégeles, Señor. Que su vida sea de enseñanza, sea un testimonio, Señor, para que muchas personas lleguen a ti. Queremos que acudas en su auxilio, que estés con ellos y que en esta mañana podamos alabarte en espíritu y en verdad, porque has sido bueno con nosotros, porque podemos disfrutar de esta programación. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El mundo sostiene
bellas palabras de vida, sí de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Conocer nuestro pasado nos ayuda a entender por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Con este fin fue preparado un material hermoso llamado Linaje. El día de hoy vamos a presentar el primer capítulo titulado Constantino el Grande. Constantino, lealtad y controversia. Al rastrear nuestro linaje cristiano desde los primeros siglos, encontramos a la iglesia cristiana difamada. No era popular. Muchos de los cristianos del primer siglo pagaron el precio de su fe con sus propias vidas. El Coliseo de Roma se eleva hoy como un testimonio de esto. Bajo la Roma pagana, la iglesia cristiana tiene muchos problemas. Pero lo que está claro es que la intensidad de la persecución mantuvo la iglesia libre de cristianos nominales y tibios. Si eras cristiano, tenías que serlo de verdad. No había término medio. Pero en el siglo IV sucedió algo que lo cambió todo de forma dramática. La conversión de Constantino cambiaría el curso de la historia para toda la cristiandad. El origen de todo se encuentra aquí, en York, Inglaterra. En el año 306 después de Cristo, Constantino es declarado emperador aquí. Su padre Constancio estuvo en Britania entre los años 305 y 306 después de Cristo, y Constantino estuvo con él hasta su muerte. Al morir su padre es declarado emperador, pero el suyo no sería un camino de rosas. Constantino tenía dos rivales, Licinio y Magencio. En su guerra contra Magencio, Constantino sabía que necesitaba ayuda. No tenía suficientes soldados, así que busca la ayuda de Dios. Creyó haber visto una cruz en el cielo y oyó las palabras: bajo este signo vencerás. Tomó esto como una señal para convertirse al cristianismo y desde entonces se introducen cambios importantes. Roma pasaría de ser pagana a convertirse en la sede papal. En lugar del paganismo, el imperio profesa ahora el cristianismo. Muchos historiadores debaten la autenticidad de la conversión de Constantino. ¿Fue una conversión bíblica profunda y arraigada? ¿O era una estratagema política para mantener unido un imperio dividido? Lo que sí está claro es que después de su conversión,
se cuelan nuevas prácticas dentro de la Iglesia. Los templos, antes paganos, ahora se convierten en cristianos. El Panteón de Roma se transforma en iglesia cristiana y los antiguos dioses adoptan nombres de santos. Por ejemplo, Júpiter es ahora San Pedro, y la lista continúa. Mientras algunos están contentos con los cambios y aplauden el cese de la persecución y su nuevo estatus, hubo muchos cristianos en toda Europa que los rechazan. Para ellos, la persecución continuó al no seguir la misma línea que la Iglesia Madre. Estos eran cristianos que mantenían pura la fe de los apóstoles que habían heredado. Eran grupos esparcidos por toda Europa, en el norte de Italia, el sur de Francia, la Iglesia celta aquí en Gran Bretaña y en muchos otros lugares. La Biblia los menciona como la Iglesia del desierto de Apocalipsis 12, 6 y 14. No eran los más grandes, no eran los más numerosos, pero Dios ha tenido siempre un pueblo que le es fiel a Él y a su palabra. Desde este momento surgen dos ramas de la Iglesia. La Iglesia reconocida, la principal, pero una Iglesia adulterada, y por otro lado la perseguida, a menudo la más pequeña, pero una Iglesia pura. La pregunta para nosotros hoy es, ¿a cuál de las dos pertenecemos? Ojalá nunca alteremos la verdad para ser populares. Ojalá seamos fieles a Dios y a su palabra, sea cual sea la situación que debamos enfrentar. Jesús a las puertas está. El Señor prometió que un día vendrá y pronto lo cumplirá. Todo ojo verá a esos regresar. En las nubes vendrá. Todo terminará.
estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Papá regresó a casa un poco tarde, pero en su maleta guardaba una gran sorpresa para sus hijos. Al llegar, notó que todo estaba en absoluto silencio. Francisco y Juliana no se sentían para nada, lo que hizo pensar a papá que estarían muy ocupados. Pero, ¿ocupados en qué? Sin que ellos lo notaran, se acercó a su habitación. Bloqueador solar, repelente para mosquitos, gorras... Ya empacamos todo lo de la lista. ¡Estamos listos para el paseo al parque! Buenas tardes, hijos. ¡Papi! Papá entendió el motivo de tanto silencio. Los niños estaban organizando las cosas que llevarían al parque. ¿Ya lo tienen todo listo? Pero yo no les dije cuándo compraría los tiquetes, ¿o sí? El día que arruinamos el paseo y regresamos del hospital, dijiste que cuando completáramos el dinero, volveríamos al parque. Ya completamos el dinero y tú siempre cumples tus promesas. Como tardaste en regresar a casa, suponemos que estabas comprando los tiquetes. Seguramente los tienes guardados en tu maleta. Papá quedó sorprendido por la fe de sus hijos. Yo quería sorprenderlos a ustedes, pero el sorprendido soy yo. Creyeron en papá y eso les acredita su regreso al parque. Aquí están los tiquetes. Lo sabía. Gracias, papi. Francisco y Juliana ahorraron durante meses y cumplieron fielmente con su parte del trato solo por una razón: creyeron en la promesa de papá. En la Biblia, una de las frases más fantásticas que se repite tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se refiere a la experiencia de Abraham al creer en la promesa de Dios. Y Abraham creyó en el Señor y Él se lo reconoció por justicia. Escuela Sabática Like presenta la serie El Pacto Eterno de Dios, Lección 12, la fe del pacto. Abraham es un personaje que fascina a todo estudiante de la palabra de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es el héroe de la fe, y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se le llama amigo de Dios. ¿A quién no le gustaría tener esa fe? ¿A quién no le gustaría ser llamado amigo de Dios? Creo que a todos. Pues la clave para lograrlo está justamente en esa famosa frase de Génesis 15:6. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué hay detrás de la frase "y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia"? En primer lugar, en esa frase hay fe. ¿Recuerdan en qué contexto se da esa declaración en la Biblia? Abraham y su esposa envejecieron sin ver cumplida la promesa de un hijo. Y Dios se le aparece por tercera vez para ratificarle la promesa. Correcto, pero Abraham ya no estaba tan seguro de la promesa como cuando la recibió por primera vez. ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo? Entonces, como recordarán, Dios lo llevó a contar estrellas. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. ¿Lo notan? Esa noche no había nada extraordinario en las estrellas. Eran las mismas estrellas que Abraham había visto toda su vida. Aquí lo realmente extraordinario es la facilidad de Dios para convencer a Abraham y llevarlo de la duda a la fe en cuestión de segundos. Es cierto que Abraham estaba viejo, pero ese viejo tenía la fe de un niño que cree ciegamente en las promesas de papá. Y es allí cuando en Radio Génesis Estéreo resuena esa fantástica frase que viaja a través de los tiempos. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Oigan bien, esta es la primera vez en toda la Biblia que aparece el verbo creer, una traducción del término hebreo gemín. Resulta que en el texto hebreo, después de gemín, sigue una preposición que se debe traducir como en.
Por eso algunas versiones traducen correctamente esta oración como Abraham creyó en el Señor, mientras que otras lo traducen creyó al Señor o a Jehová. Usted dirá, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Creerle al Señor es importante, pero podríamos llegar a pensar que Abraham solo creyó a su promesa, pero creer en el Señor es mucho más importante, porque implica que Abraham no solo creyó en la promesa, sino que creía plenamente en Dios. El apóstol Santiago dice que gracias a esa fe, Abraham fue llamado amigo de Dios. Así que cuando ponemos nuestra fe plenamente en el Señor, como niños, no solo seremos considerados hombres o mujeres de fe, sino amigos de Dios. En segundo lugar, en esta frase hay un reconocimiento. Como ya habrán notado, hoy estamos usando varias versiones de la Biblia. Eso nos permite analizar mejor el texto y encontrar sinónimos que nos amplían la comprensión de esta frase. Muy bien. En la Biblia de las Américas dice, Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Nos interesa particularmente la palabra reconoció, también traducida en otras versiones como consideró, reputó o le fue contado por justicia. El término hebreo traducido por todas estas versiones es hasab. ¿Qué implica esta palabra? Que Dios está reconociendo a Abraham como justo, aunque él en realidad es injusto. Seamos claros, por mucho que admiremos a Abraham, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Él no nació siendo el padre de la fe. Es cierto que por la fe salió sin saber a dónde iba, pero también es cierto que mintió 2 veces al negar que Sara era su esposa y erró gravemente al acceder a tener un hijo con Agar cuando esa no era la voluntad de Dios. Aquí hay algo que nos debe quedar claro. Cuando Dios reconoce a alguien como justo delante de sus ojos, se está basando en la fe de esa persona, no en sus obras. Y en tercer lugar, en esa frase hay un principio de salvación. En el primer punto analizamos la fe de Abraham, en el segundo el reconocimiento de Dios y finalmente nos enfocaremos en la última palabra de la famosa frase acerca de Abraham, justicia. El Señor Jesús dijo que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Pero, ¿qué pasaje de la Biblia acabamos de citar con relación a los justos? Que no hay justo ni aún uno. Entonces estamos en problemas. Sí que lo estaríamos, si no fuera por el principio que está implícito en Génesis 15:6, la justificación por la fe. Si para ser salvos hay que ser justos, y para ser justos hay que depositar nuestra fe en Dios, entonces la salvación es por fe, y siempre ha sido por fe. Algunos argumentan que la salvación en el Antiguo Testamento era por obras, pero esta experiencia de Abraham está casi al principio del Antiguo Testamento y él fue justificado por su fe, no por sus obras. El camino de la salvación del Antiguo Testamento, bajo el pacto mosaico, no es diferente del camino de la salvación del Nuevo Testamento bajo el Nuevo Pacto. Tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, la salvación es solo por fe. En el Antiguo Testamento, esa fe apuntaba hacia la cruz y en el 2021 nuestra fe sigue apuntando hacia la cruz. La cruz es el centro del pacto eterno. Sin cruz no hay pacto, sin cruz no hay esperanza, sin cruz no hay salvación. Jesús lo arriesgó todo al aceptar sufrir el castigo que el pecador merece. Su amor es más fuerte que la muerte. Aceptó el riesgo de la separación eterna del Padre por amor a ti y por amor a mí. Así como los niños creyeron en su Padre y confiaron en que esos tiquetes ya estaban pagos, confiemos nosotros también en que Jesús pagó nuestro tiquete al cielo. Con su sacrificio selló el pacto eterno de Dios y para ampararnos bajo su manto solo existe una condición: creer. Solo aceptando por fe que Jesús sufrió en la cruz la muerte eterna en mi lugar, seré salvo.
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie El Pacto Eterno de Dios. Complementa estos estudios con el libro Las Sombras de la Cruz de Stephen Haskell. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. Recuerden que juntos podemos crecer más. Continuamos con el programa de Cada Hogar, una Iglesia a través de Viene 102.3 FM y nuestro canal de YouTube Comunicaciones Abelloc. Recuerda que si estás en el canal debes suscribirte, activar la campanita, darle me gusta a este video y compartir tus impresiones en la caja de chat. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter como Comunicaciones Abelloc, en Facebook Asociación Venezolana de los Llanos Occidentales y en Instagram Abelloc Occidental. Mis hermanos y amigos, si usted ha apartado un lugar en su casa donde usted converse con Dios y lea la palabra, le invitamos a colocar en oración a los hermanos, pastores y amigos que están pasando por la enfermedad llamada COVID-19. Es momento que nos unamos en oración para interceder ante el Padre Celestial y así pueda derramar sus bendiciones, pueda sanar a esas personas y que ellos puedan ser testimonios vivos de que Dios tiene poder. Recuerda, cuidándose, cuida a otros. Ahora vamos a entonar un hermoso himno para continuar con la programación. Probad y ved. Historia de hoy: Flores en la cuarentena. Yo soy Yendel Pacheco, pastor de la Iglesia Adventista del distrito de Flores de Goiás, una pequeña ciudad de 12,000 kilómetros al interior del estado. Después que el nuevo coronavirus llegó a Brasil
y con las orientaciones sanitarias establecidas por el gobierno, la Iglesia tuvo que adaptarse a esta nueva realidad. Eso cambió la historia de la Iglesia en esta región. Estamos viviendo un caso inédito en la Iglesia. ¿Y cómo debería ser nuestro trabajo en este momento? Teníamos que obedecer las determinaciones del sector de la salud de nuestro país, pero también continuar dando atención especial a los miembros, por lo que empezamos a realizar los programas de la Iglesia vía online. Los hermanos continuarían siendo atendidos en sus necesidades espirituales a través de visitas pastorales online, reuniones de oración, grupos de estudio de la Biblia a través de aplicaciones, WhatsApp, salas de conferencias web y otros. Después de 4 meses, con la flexibilización de las medidas restrictivas, mediante la observancia de un estricto protocolo de seguridad, la Iglesia volvió a realizar reuniones presenciales. Los miembros estaban con muchas ganas de reunirse a alabar a Dios en el templo, sedientos de oír su palabra de manera presencial. Los jóvenes rápidamente organizaron una serenata de casa en casa, llevando alegría y calor humano a los hermanos que todavía no podían salir de sus casas. Atendiendo al pedido de los hermanos, realizamos una linda Santa Cena, donde gran parte de la Iglesia pudo celebrar por la vida y la protección de nuestro Padre Celestial. La reunión estuvo marcada por la emoción al participar de los símbolos sagrados, el pan y el vino. La señora Antonia, con 86 años, estaba muy feliz y agradecida a Dios por estar con vida y salud en aquel momento tan significativo de su vida. Yo estoy triste porque no pude salir más a hacer mi trabajo misionero. Pero también estoy feliz porque Dios me ha bendecido, me ha dado salud y gracias a Dios recibo el cariño de mis hermanos, quienes me han dado asistencia dentro de lo posible. Incluso le quiero mencionar a Gilda y al pastor, que son mi brazo derecho en cada momento de mi vida aquí con la ayuda de Dios. Y quiero estar al lado de nuestro Señor Jesucristo desde ahora y para siempre. Con el inicio de la pandemia todo fue más difícil para nosotros y para la hermana Antonia más aún porque ella es del grupo de riesgo y ella no puede acompañarme más y yo continué con los estudios de forma cuidadosa y ella seguía orando e intercediendo por las personas con las que yo trabajo. Sigue siendo mi pareja misionera y ahora también estamos haciendo un grupo online, un grupo pequeño online donde las personas interactúan, participan, hacen pedidos y estudiamos la lección. Tenemos muchos estudiantes que aún no se bautizan y están participando. Este grupo pequeño online tiene 27 integrantes. Ha sido una bendición ver a la hermana Antonia participando activamente en el grupo, con pedidos de oración, orando por los otros, intercediendo. Ella interactúa activamente porque vengo a su casa con mi celular y participamos juntas. Ha sido una bendición. Y recientemente hicimos lo siguiente, salimos a andar en bicicleta recordando el periodo cuando siempre trabajábamos juntas. La hermana Antonia, con su ministerio, llevó a más de 20 personas al bautismo y no halla la hora que termine la pandemia para continuar en su misión. Queridos hermanos, este nuevo virus cambió nuestra rutina, pero no logró silenciar o callar el mensaje de esperanza que está siendo anunciado a millares de personas más. Probad y ved. Y ahora, los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar.
Hola, hola mis queridos niños, qué bendición es tenerlos aquí por estos medios. Es una alegría y vamos a aprender más sobre los valores eternos. Reciban un fuerte abrazo y queden atentos a esta linda historia. Saben, la Biblia cuenta la historia de muchos hombres fieles que sirvieron a Dios, personas como Moisés, Abraham y Samuel. Por eso hoy celebramos el Día del Anciano en nuestra iglesia. Ese nombre es para los líderes que trabajan en la iglesia sin recibir sueldo para hacerlo. Ellos cuidan de las personas y resuelven los problemas que surgen en la iglesia y dejan todo organizado. También estudian la Biblia con otras personas. Queridos amiguitos, hoy hablaremos de un bebé muy especial. ¿Qué pasó con él? ¿Saben? Cuando Jesús nació, sus padres se quedaron en Belén, porque al 8º día los padres le ponían el nombre al niño. Aquí lo registramos en el registro civil. Y ¿saben? Los niños eran circuncidados. Les hacían una pequeña cirugía. Los padres le pusieron de nombre Jesús, como el ángel Gabriel les había dicho. Cuando Jesús cumplió los 40 días de nacido, sus padres le llevaron al templo de Jerusalén, que quedaba entre 7 y 8 kilómetros de Belén. María estaba muy feliz con su bebé. Ella llevó una ofrenda especial al templo. Ofreció 2 aves pequeñas. Eso demostraba que eran muy pobres. María sabía que Jesús era perfecto y santo. Igual llevó una ofrenda de purificación. Al llegar al templo tuvieron una sorpresa muy feliz. Encontraron a un anciano, un hombre viejito llamado Simeón. Él quería mucho a la iglesia y era un hombre estudioso de la Biblia. Tenía comunión con Dios y mucha fe. Él también cuidaba de los asuntos de la iglesia y el Espíritu Santo hablaba con él. Era realmente un hombre de Dios. Simeón estudió y entendió las profecías que hablaban sobre la venida del Mesías. Sabía que Jesús nacería en esos días y creyó en las profecías que había estudiado. Un día, Dios le dijo a Simeón que antes de morir vería al Mesías prometido. Simeón estaba esperando ese día con mucha ansiedad. Ese sería el momento más especial de su vida. Y el gran día llegó. Imaginen la emoción de Simeón poder ver a su amado Salvador. Ese día el Espíritu Santo le reveló que fuera al templo y que se encontrase con María, José y el niño. Cuando Simeón vio al bebé especial, lo tomó en sus brazos y se llenó de felicidad. Simeón dijo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y Simeón los bendijo. ¡Wow! ¡Qué linda historia!, ¿verdad? ¿Sabe? En 1 de Juan 4:15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Saben, queridos niños? Hoy vamos a orar por esos hombres que son una bendición en nuestra iglesia. Así como Simeón, son cuidadosos con las cosas de Dios y son la mano derecha de nuestro pastor. Queremos que un día estén delante de nuestro Salvador, así como Simeón lo estuvo. ¿Vamos a orar? Muy bien, repitan después de mí. Soberano Señor, te agradecemos por la vida de estos ancianos en nuestra iglesia. Tú sabes cuán útiles y especiales son para ti y tu iglesia. Que ellos sean orientados por ti. Te pedimos que los bendigas, pues están separados para tu servicio.
que sean bondadosos, estudiosos y que sientan mucha alegría al trabajar para tu causa. Cuida de sus familias y de todo tu pueblo aquí reunido. Te pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. No creas que en mis días siempre brille el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz. Que en mis días siempre brille el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. El universo riges con poder. ¿Quién me podría arrebatar la paz? Las tempestades no me alcanzarán. Si estoy contigo tengo paz. Tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz. Es momento de buscar su Biblia, porque vamos a escuchar la voz del Señor a través del pastor Germán Narváez. Vamos a orar para comenzar con el tema de hoy y esperamos que Dios pueda bendecirnos poderosamente. Amante Padre Celestial, bendícenos y al abrir tu palabra, llénanos del poder que ella transmite por la influencia del Espíritu Santo.
Bendícenos y haznos sentir que nos hablarás y que hoy podremos estar seguros de que vamos a vencer los obstáculos y los gigantes de nuestra vida para contemplar la gloria de Dios y ser muy felices. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay un muchacho en la Biblia que su historia es digna de admirar. De hecho, su historia ha sido usada por muchas personas para escribir libros, para hacer los folletos de escuela sabática para los niños, para hacer dibujos, películas, porque es una historia sorprendente, parece sacada de película. Y al mismo tiempo, pues también tenemos coritos de este muchacho valiente del que habla la Escritura. Y podemos saber de David que era un jovencito que cuidaba las ovejas de su padre. Al parecer, pues, la tradición enseñaba que el hijo menor se encargaba de los quehaceres más pequeños y los hijos mayores, pues, tenían más responsabilidades y estaban más lejos o estaban en otras ocupaciones. Así que como el menor de la casa de Isaí, a David le correspondía cuidar las ovejas y lo hacía muy bien, ¿saben? Las ovejas siempre estaban protegidas, siempre estaban cuidadas. De ahí que David, cuando escribe el Salmos 23, lo hace con toda la excelencia, el conocimiento y la práctica que tenía. Él sabía cómo era ser un buen pastor y por eso consideró que Dios era el mejor pastor de todos. Y escribe ese hermoso Salmos. Pero hay un episodio en la vida de David, siendo aún muy joven, que es muy admirable, sobre todo por la convicción y la decisión que él tuvo. Y aunque los desafíos parecían grandes, aunque el enemigo que tenía frente a él parecía invencible, David pudo confiar en el Señor. Y confiando en el Señor se dio cuenta que nada era imposible para Dios. Y quiero que ustedes, apreciados amigos y hermanos, puedan entender a través del mensaje de hoy que para Dios nada es imposible. Y que por más grande y desafiante que parezca ser lo que tenemos al frente, ese gigante que nos quiere destruir, debemos entender que en Dios seremos victoriosos, con Dios tenemos la victoria segura y en Dios todo estará bien. La Biblia dice en el capítulo 17 del primer libro de Samuel que el pueblo de Israel estaba prácticamente limitado por el poder de los filisteos. Y es que los filisteos tenían, como decimos aquí en Venezuela, un as bajo la manga. Y creo que por allá también se dice, o me entiende, es decir, tenían una carta secreta para jugar. Y la carta era el famoso gigante Goliat. Y todos nosotros conocemos esta historia, porque como les decía hace un momento, la hemos escuchado en un cántico, en un corito, en un folleto, en la televisión, en internet, en YouTube. En fin, muchos de nosotros conocemos estas experiencias, sobre todo la de David y Goliat, el famoso niño que venció a un gigante. Y la Biblia dice que el gigante constantemente oprimía a los filisteos. Era un hombre que medía más de 3 metros, era un hombre conocido en la guerra, que conocía también de la guerra, poderoso, de influencias, grande. Y así que todas las mañanas, según el relato bíblico, y todas las tardes se levantaba y con su tamaño y su porte caminaba hasta donde estaba el ejército de Israel acampando y se levantaba y les gritaba diciéndole que quién estaba dispuesto a pelear con él. Y pues nadie se levantaba. Imagínense ustedes, un gigante casi de 3 metros o un poquito más de 3 metros, según como tomen las medidas, poderoso, fuerte, grandioso, con armaduras, con la experiencia de ir a la guerra. Y los de Israel, muchachos, dicen que el más alto era Saúl, así que se estima que el tamaño de los israelitas estaba entre 1,85 m, 2 metros. Frente a semejantes gigantes, pues tenían miedo. Y lo que más los intimidaba era la amenaza o la propuesta. Porque Goliat decía, mire, vamos a pelear. Y el que pelee conmigo y me venza, pues entonces nosotros los filisteos serviremos a ustedes como esclavos. Pero si yo gano, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Y claro, nadie se atrevía a pelear porque primero, él era un gigante, era muy poderoso.
en Israel quizás nadie estaba preparado para pelear con él, y si perdían era mucho lo que se estaba perdiendo, no solamente la muerte de aquel guerrero que enfrentara a Goliat, era el desenlace que eso traería para el resto de la nación. Así que nadie se atrevía a decir nada. Los hermanos de David están en el ejército de Saúl, de Israel, y entonces Isaí, dice el relato bíblico, que manda a David a buscar a sus hermanos, a que les diera noticias, cómo estaban. Así que David obedientemente, pues dice la Biblia que hizo lo que su padre le dijo y se fue hasta donde estaba el ejército de Israel y llegó al campamento donde estaban los hermanos y comenzó a preguntarles cómo estaban. Los hermanos un poco incómodos porque él estaba ahí, porque había venido. Recuerden ustedes que ya ellos traían la espinita porque cuando Samuel fue a ungir al próximo rey de Israel, lo había decidido era por David, no por ellos. Así que ellos sentían cierto grado, al igual que los hermanos de José en antaño, envidia hacia David. Pero David había ido a cumplir lo que su papá le había dicho. Ve, visita a tus hermanos, dime cómo están ellos, cuéntame de ellos. Y en eso estaba. Y mientras David está con sus hermanos, la palabra del Señor dice que vino el gigante Goliat y tuvo el mismo sermón que tenía todas las mañanas y todas las tardes. ¿Acaso hay alguien en Israel que se atreva a pelear conmigo? Si aquel llegase a pelear y me venciera, entonces nosotros serviremos a ustedes como esclavos. Pero si yo llegase a ganar, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Y cuando David escucha las palabras del gigante, yo imagino que David esperaba que un valiente del ejército de Israel se levantara y le dijese al gigante: pues aquí estoy yo voy a pelear contigo. Lo sorprendente es que nadie se levanta. Lo sorprendente es que nadie dice nada. Y David se queda inquietado porque no podía creer que esas personas dijesen tal y nadie respondiese, que ese gigante viniese a humillar al pueblo de Dios. Así que en una de esas, de ánimo de David, de entusiasmo y también sintiendo un celo grande por su creador, se levanta y le dice: yo voy a pelear contigo, que no voy a permitir que tú vengas aquí y desafíes a Dios y humilles al pueblo de Dios. Yo voy a pelear contigo. Todo el pueblo se quedó impresionado. El ejército se quedó enmudecido. ¿Cómo es que este muchacho, siendo el más pequeño de la casa de Isaí, viene a ofrecerse para pelear? Yo imagino a los hermanos de David tratando de callarlo. Mira, cállate, ninguno ha querido pelear porque no solamente se trata de la muerte del guerrero, sino también de lo que va a pasar sobre la nación. Vamos a ser sus esclavos, quédate callado. Pero inmediatamente se regó por el campamento el chisme, el cuento, la noticia de que David iba a pelear con el gigante. Y tan pronto las palabras llegaron hasta donde estaba Saúl, quien era el rey de Israel para ese entonces, lo mandó a llamar. Saúl conocía a David, porque David, cuando Saúl era atormentado por el demonio, iba y tocaba música y Saúl se sentía cómodo y tranquilo. De hecho, cuando le preguntaron cuando Saúl preguntó sobre alguien que lo ayudara, que buscaran un muchacho que le ayudara en su necesidad, uno de sus siervos dijo: conozco a un muchacho de la casa de Isaí que es prudente en palabras, que es inteligente, que sabe tocar el arpa, que es humilde, de buen parecer, y la presencia de Jehová está con él. Así que Saúl conocía bien a David. Lo llama. Se sorprende que ese muchacho que le tocaba el arpa estaba ahora dispuesto a pelear con el gigante sin nunca haber ido a la guerra. De hecho le preguntan: mira, ¿y tú cómo haces? ¿Cómo pretendes pelear? Le traen la armadura de Saúl, le colocan la armadura de Saúl, pero Saúl era más grande que David. Así que ustedes se imaginan cómo le quedó la armadura a Saúl. Le quedó grande. El pobre muchacho no podía moverse bien. La coraza quizás le tapaba toda la cara. Era difícil para él. Así que la Biblia dice que David se despojó de todo eso, se quitó todo eso. Y dijo: mira, yo he aprendido a pelear con lo que tengo. Lo único que yo hago es, por ejemplo, dice, cuando los osos, los leones, las bestias del campo vienen a ahuyentar o a comerse las ovejas de mi padre, yo voy y agarro una honda con una piedra y les lanzo piedra. Y ellos se van.
Así que con eso es lo que yo sé utilizar. Eso es lo que yo tengo, unas piedras y una onda. Con eso yo voy a pelear. Déjenme así, no, por favor, no me pongan más cosas. Déjenme tranquilo. Y a mí me impresiona esto, ¿saben? Porque Goliat era un paladín. Goliat era un excelente militar, guerrero. Y ahora David iba a pelear con él. Y lo único que David tenía era una onda y unas piedras. Imagínense ustedes. Pero ¿saben qué me enseña la historia de David? Que tal y como lo dice la Escritura, no es con ejército ni con espada, sino con el Espíritu de Dios. Y aquí quiero hacer un énfasis importante. ¿Qué tienes en las manos? ¿Qué es lo que tú tienes? Pues puedes decir que Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Dios quiere ayudarte a derribar los gigantes de tu vida, de mi vida. Y cuando Dios me pregunta, ¿qué hay para ayudarte? Yo le digo, no tengo nada. Pero algo tuvo que haberte dado el Señor. Poco o mucho, insignificante o importante. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué tenemos en nuestras manos? ¿Qué hay en nosotros? Porque con lo que haya, poco o mucho, Jehová hará grandes cosas. Con una onda y con una piedra, David estaba convencido de que Dios haría grandes cosas. Y de eso se trata la experiencia cristiana, de eso se trata la vida cristiana, de eso se trata cuando yo le abro mi corazón a Dios y le digo al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Ayúdame pues. Y Dios va a agarrar lo que tienes y con eso que tienes hará grandes cosas. Probablemente no tienes nada bueno que ofrecerle a Dios. Probablemente tú y yo no tenemos nada bueno que darle a Dios. Pero esa vida destrozada, esa vida insignificante que muchos dicen que tenemos, o probablemente esa vida llena de maldad, eso es lo que Dios necesita, porque Él tomará eso que tienes, esa vida tocada por el pecado, esa vida triste, esa vida dolorosa que llevamos, y nos va a hacer en su nombre grandes y nos va a transformar. Por eso es que al igual que David debemos avanzar confiados, porque Dios hará grandes maravillas. Todo quedó listo. David y Goliat quedaron de verse en el otro día. El campamento estaba a la expectativa. Samuel estaba asustado, pero también a la expectativa. Todo el mundo estaba pensando, ¿qué irá a pasar? Yo no sé qué hizo David esa noche. ¿Ustedes se imaginan? Al siguiente día iba a pelear con el guerrero más poderoso de los filisteos. Y él, un simple pastor de ovejas. Yo creo que en esa noche David recordó las hermosas promesas de Jesús. Pudo quizás recordar cada experiencia. Mire, si hay algo en lo que uno se puede deleitar es en los salmos del rey David. Porque cada salmo de David era escrito con la convicción de haber vivido la experiencia de un Dios poderoso. Por eso cuando David dijo, el Señor es mi pastor y nada me faltará, David sabía y sentía lo que eso decía o quería decir. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. David supo, David conoció la muerte. David de cerca, en ocasiones se sintió rodeado por el mal y por la muerte, pero aunque caminó por el valle de sombra y de muerte, él no temió, porque Jehová estaba con él. Dios es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es mi fortaleza en las dificultades. Por tanto, no temeré a mal alguno. El Salmos 46 es una evidencia grande, y aunque no lo escribió David, enfoca la confianza que yo debo tener en el Señor. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me permitirás descansar confiado. Yo no sé si para el momento de David Goliat él ya había dicho eso, pero yo estoy seguro que esa noche David se acostó confiado y descansó confiado, que al siguiente día, aunque el gigante parecía invencible, Jehová le daría la victoria. Mi apreciado amigo, mi apreciado hermano, quiero que, y es mi deseo, que esta noche al salir de este lugar te vayas a casa y te puedas acostar tranquilo, puedas descansar confiado, porque Jehová cuidará de ti y el Señor te dará la victoria.
Cuando Goliat apareció al siguiente día, venía con su lanza, con su espada, con su armadura, listo para pelear con David. Se imaginaba un David preparado de la misma forma. Pero cuando David llega, ¿con qué llegó David? Dice la palabra del Señor que David llegó solo con unas piedras que había tomado del arroyo y la honda. 5 piedras tomó y las metió en una mochila. Y cuando Goliat ve a David, se molesta y le dice: ¿quién eres tú? ¿Acaso no me respetas a mí? ¿Quién te crees para que vengas a mí con palos y con piedras? ¿Acaso soy yo un perro? Miren la molestia de Goliat. Y luego le dice: hoy te voy a destruir, te voy a matar y voy a dar tu cuerpo a las bestias del campo y a las aves del cielo, y todos entenderán quién es Goliat. Ante semejante amenaza, lo primero que quizás yo hubiese hecho en el caso de David es salir corriendo. Pero cuando tú estás de pie frente al obstáculo, frente al gigante de tu vida, pero sabes que aunque el gigante es grande y poderoso, Jehová es más grande que ese gigante y es más poderoso que ese gigante, nada te va a intimidar, porque Dios es tu luz y tu salvación. Jehová es la fortaleza de tu vida. Así lo dijo David. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué he de temer? ¿Por qué he de atemorizarme? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces David le responde, y estas son una de las palabras más hermosas que encuentro en la Biblia. La respuesta de David va a ser extremadamente grande. David le responde al gigante: mira, tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, al que tú has desafiado. Jehová te entregará en mis manos hoy y tú vas a morir. ¡Qué fe, qué confianza! El Dios de Israel está con nosotros. Jehová está contigo, Jehová está conmigo. Y ustedes saben el final de esta historia. Una piedra que llegó a la cabeza del gigante, que lo tumbó, que lo destruyó, que lo mató, y un David victorioso en el nombre de Jesucristo. Eso quiere hacer Dios contigo. El Señor te quiere hacer victorioso. ¿Te gustaría decirle al Señor: quiero ser victorioso? Ayúdame en mi problema, ayúdame en mi dificultad, ayúdame en mis necesidades. Te necesito, quiero vencer el gigante del pecado en mi vida, quiero ser victorioso como David. Si es el deseo de tu corazón, hoy ven, levántate y di como David: vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y Dios me dará la victoria. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y prepárate, porque al estar en las manos de Dios vas a contemplar la gloria de Dios. Dios te bendiga. Jesús te necesita hoy, cristiana juventud. Tu fuerza solicita tu celo y tu virtud. La frente pues levanta y empuña con valor. Te enseñas a causanta de Cristo tu Señor. Adelante, cristiana juventud. Adelante, vamos, vamos todos con valor. Adelante, cristiana juventud. Adelante, jóvenes, y a luchar. A noble lucha llama hoy Jesús tu Salvador. Levántate y proclama los dones de su amor. Si siembra desalientos el malo con su voz, oculta tus lamentos, que va contigo Dios. Adelante, cristiana juventud. Adelante, vamos, vamos todos con valor. Adelante, cristiana juventud. Adelante, jóvenes, y a luchar.
Gracias por acompañarnos en este programa de sábado, Cada Hogar, una Iglesia, a través de Viene 102.3 FM. En YouTube, Comunicaciones Abello. Recuerde suscribirse y dejar su like. Síguenos en nuestras redes sociales como en Facebook, Asociación Venezolana de los Llanos Occidentales. En Twitter, Comunicaciones Abello. Y en Instagram, Abello Occidental. Y antes de despedirnos, quiero recordarle que hay una situación bastante difícil por esta enfermedad llamada COVID, donde muchos hermanos, pastores y amigos están sufriendo. Queremos que usted, en su lista de oración, en su lugar donde usted ha apartado para leer la palabra, ore por estos hermanos. Pregunte en su iglesia si hay algún hermano que está pasando por esta dolencia, algún vecino, para que lo coloque en oración. Porque en la oración hay poder y debemos unirnos. Recuerde, cuidándose, cuida a otros. Vamos a orar para culminar. Amante y cariñoso Padre, gracias por tus bendiciones. Gracias porque pudimos disfrutar de este programa, Señor. Permite que aquellos amigos y hermanos que no han podido escuchar el programa por distintas circunstancias que están pasando de salud, Señor, y aquellas personas que tienen COVID, alívialos, sánales, cuídales, Señor. Que tus ángeles posen a su alrededor, que ellos puedan sentir tu cercanía, tu protección, tu cuidado, y que se puedan acercar más a ti. Que el Espíritu Santo toque sus corazones y que ellos puedan acercarse, que sean un testimonio vivo de tus grandes maravillas, los milagros que tú haces, Señor. Gracias por bendecirnos tan grandemente. En este día, sigue con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.